Bienvenidos al sentido de la fe. ¿Cómo distinguir la verdadera vocación de las meras inclinaciones humanas? Esa pregunta que atraviesa silenciosa los siglos fue también el pulso interior de los hombres y mujeres que en el ocaso del mundo antiguo buscaron en el Evangelio un principio de orden frente al caos. Cuando las estructuras de Roma se desmoronaban y la antigua cultura se disolvía entre las ruinas del imperio, surgía el desafío de discernir qué provenía del espíritu y qué del orgullo humano. En esa penumbra del siglo VI, San Isidro de Sevilla se erige como figura de equilibrio, un obispo monje que comprendió que la vocación cristiana no se define por el oficio que se realiza, sino por la caridad que lo anima. En el trabajo tanto intelectual como manual, puede convertirse en liturgia si se ordena al ordo amoris, al amor divino que confiere sentido a toda acción humana. El sensus fidei es esa connaturalidad que permite al hombre reconocer lo que pertenece al Evangelio y lo que lo contradice. Fue para Isidoro la brújula silenciosa de su vida. No fue una voz interior desligada del cuerpo eclesial, sino la respiración misma de la tradición, viva, encarnada en una iglesia que salía de las persecuciones para afrontar la tentación de la mundanización. En la España visigoda, donde la conversión del arrianismo al catolicismo había sellado la unidad religiosa del reino, la fe corrió el riesgo de transformarse en ideología estatal, el altar en instrumento de trono. Isidoro discernió, en ese contexto, la necesidad de purificar la alianza entre cultura y poder, ciencia y religión, para restablecer la jerarquía interior de los bienes. Primero la sabiduría divina, luego el saber humano y finalmente el trabajo como expresión de servicio. El enigma que él enfrentó, como lo enfrenta hoy mismo toda vocación, fue discernir si su inteligencia debía volcarse a dominar el mundo o a contemplarlo a la luz del Verbo. Y su respuesta gestada en la oración y el estudio fue una síntesis monumental: etimologías, la enciclopedia del alma occidental, donde el conocimiento es ordenado según su relación con el Creador y donde el trabajo del escriba o el labrador se convierte en prolongación del acto creador divino. Isidoro nació en una Hispania marcada por la memoria imperial y la promesa cristiana. El siglo VI visigodo era un cruce de lenguas, razas y credos. Romanos y godos, arrianos y católicos, esclavos y libres, compartían un territorio fracturado. La conversión de Recaredo, proclamada en el Tercer Concilio de Toledo en 589, había sellado la unidad política y religiosa frágil, sostenida por la autoridad episcopal. En ese ambiente, el monasterio emergía como un microcosmos del reino de Dios, laboratorio espiritual donde se enseñaba la reconciliación social que la política no lograba realizar. Desde joven, formado bajo la guía de su hermano Leandro, Isidoro percibió que el saber no podía ser un privilegio de las élites. El espíritu le concedió esa connaturalis fidei que percibe intuitivamente que forma parte del designio divino. Comprendió que la salvación de la cultura clásica no consistía en conservarla por erudición, sino en purificarla y ponerla al servicio del Evangelio. La misma sapiencia griega, el dios romano, debía ser reordenado al telo sobrenatural del hombre. Mientras algunos de sus contemporáneos contemplaban el declive de la civilización con nostalgia, Isidoro discernía en él un kairos providencial, la ocasión para reordenar el saber de su principio teológico. Así surgió su impulso enciclopédico: reunir lo disperso para devolverle unidad, pero no una unidad meramente lógica, sino sacramental. En su visión, todo conocimiento verdadero es participación de la palabra divina, del logos, y el trabajo que conserva, copia, traduce, cultiva, no es un fin en sí, sino una ofrenda. En este sentido, la etimología no es solo un método filológico, es una teología del lenguaje. El nombre de las cosas revela su verdad más profunda, su participación en el logos. Nombrar rectamente equivale a reconocer la estructura inteligible del cosmos. Por eso, para Isidoro, el trabajo intelectual y el manual son dos formas de cooperar con la creación. Copiar un códice o labrar la tierra son actos análogos. Ambos restauran el orden perdido por el pecado. Esa intuición, fruto del sensus fidei, lo condujo a formular la visión cristiana del trabajo monástico. Ni desprecio ascético del cuerpo, ni culto productivista a la labor, sino una ética de la humildad, donde cada acción, por pequeña que sea,
se integra en la economía de la salvación. La condición nada significa entre los monjes, escribió, y con ello desmanteló siglos de jerarquías sociales. La verdadera nobleza no proviene del nacimiento, sino de la participación en el Opus Dei, en el trabajo divino que todo lo sostiene. Pero el discernimiento de Isidoro no fue un proceso sin lucha. La armonía que enseñó fue fruto de una purificación interior. En su juventud experimentó la fascinación por el saber como poder. La herencia romana lo tentaba a ver la ciencia como instrumento de dominio. Sin embargo, su sensus fidei le hizo reconocer que la sabiduría sin caridad degenera en vanidad. La crisis de su vocación se manifestó en la tensión entre amor a la verdad y el deseo del reconocimiento, entre la búsqueda de unidad y el riesgo de uniformidad impuesta. Fue precisamente en esta lucha donde su discernimiento se afianzó. Comprendió que el auténtico conocimiento no se conquista, se recibe. La inteligencia es ministerio, no propiedad. De ahí su insistencia que la disciplina y el labor, el estudio y el trabajo, deben alternarse con la oración para evitar que el intelecto se endiose. En la campana que marcaba las horas monásticas, Isidoro veía el símbolo del orden divino que somete el tiempo humano a la eternidad. Oración, lectura, trabajo, silencio. Cada toque de campana era una pedagogía del espíritu, una llamada a discernir el sentido de cada hora. Su combate visible se desarrolló también en el plano eclesial. Como obispo de Sevilla, debía mantener un delicado equilibrio entre una iglesia cada vez más institucional y una espiritualidad monástica que reclamaba su pureza. En los concilios que presidió, defendió la ortodoxia frente a los resabios arrianos y herejías incipientes, pero su lucha más profunda fue contra la tentación del poder eclesiástico, de confundir unidad con uniformidad política. Su sensus fidei, iluminado por la experiencia monástica, le hizo distinguir entre la unidad que procede del espíritu y la que se impone por coacción civil. Esta capacidad de discernir lo auténtico en medio de la complejidad histórica es lo que convierte su figura en un espejo del creyente que busca hoy su vocación. ¿Cómo distinguir en medio del ruido ideológico lo que huele a evangelio de lo que solo tiene apariencia de bien? Isidoro respondería, por la connaturalidad del alma con la verdad revelada, que se educa en la humildad del trabajo cotidiano. El monje que escribe y el obispo que legisla comparten la misma vocación, ordenar el caos sin suplantar al Creador. Desde esta perspectiva, su pensamiento contiene un núcleo apologético. Frente al paganismo tardío que exaltaba el otium intelectual como signo de nobleza y frente a las tendencias maniqueas que despreciaban la materia, Isidoro afirmó la bondad del mundo creado y la dignidad del trabajo manual. Contra los gnósticos antiguos y modernos sostuvo que la salvación no consiste en escapar del mundo, sino en transfigurarlo por la gracia. El taller monástico es, así, un microcosmos del cosmos redimido. El sudor se une al incienso, la pluma al arado, la oración al canto del martillo. En la imagen de la pluma dividida, que representa el Viejo y Nuevo Testamento, se revela la síntesis de su teología del trabajo. La pluma, instrumento de la palabra escrita, participa del ministerio de la encarnación. Es materia que transmite el espíritu. Su doble punta simboliza la tensión entre naturaleza y gracia, razón y fe, que solo el espíritu reconcilia. Isidoro veía en el escriba cristiano una figura sacerdotal. Su trabajo intelectual no es vanidad académica, sino litúrgica del conocimiento. Así, su etimologías no es solo una enciclopedia, sino el altar de la sabiduría. La confirmación interior de su vocación se manifestó cuando, ya obispo, consolidó la vida monástica en torno a la tríada que definió su espiritualidad: oratio, lectio, labor. En este equilibrio, el trabajo manual no era castigo, ni simple medio de subsistencia, sino escuela de virtud. El sensus fidei le hacía percibir en la fatiga de las manos la pedagogía divina que purifica el corazón. Mientras el mundo romano asociaba el trabajo manual con esclavitud, Isidoro lo asumía como participación en la libertad de los hijos de Dios. El cristiano decía, no trabaja para poseer, sino para servir. En la economía de la salvación, toda labor, por humilde que sea, puede ser transformada en oración. De ahí que su ética laboral tenga resonancia perenne, redime la cotidianidad.
La providencia lo condujo a transformar su visión intelectual en forma institucional. Promovió escuelas monásticas donde se enseñaba tanto el arte de la escritura como la horticultura, gramática y la oración. En este modelo se anticipa la síntesis benedictina que dominaría la Edad Media. Pero mientras Benito ordenó la vida monástica en torno a la estabilidad, el ora et labora, Isidoro le añadió la dimensión del saber, ora, lege et labora. En su espíritu, la lectura también es trabajo y el trabajo, lectura del mundo. El contraste con las ideologías actuales se hace evidente frente al utilitarismo que mide el trabajo por su productividad y al subjetivismo que lo reduce a la autorrealización. Isidoro propone una ética teologal del esfuerzo. El valor del trabajo no proviene del resultado ni del placer, sino del amor con que se ofrece. En su visión, el trabajo santifica porque ordena el alma, no porque engrandece el yo. Así su doctrina se opone tanto al hedonismo moderno como al colectivismo impersonal. Su discernimiento vocacional, guiado por el sensus fidei, se mantiene vigente como antídoto contra la secularización del esfuerzo humano. Cuando el Espíritu confirma una vocación, no lo hace por aplausos, sino por coherencia interior. Isidoro experimentó esa resonancia al ver florecer su diócesis, comunidades donde el estudio y la labor se fundían en oración. Supo entonces que su camino era auténtico porque producía frutos de comunión, y ese es el criterio último del discernimiento, la caridad. Todo carisma, todo talento, todo trabajo, si no desemboca en la unidad del cuerpo de Cristo, es estéril. Ojo, mis amigos protestantes. El testimonio de Isidoro no permanece solo al siglo VI y VII. Su doctrina resuena como un faro para quienes buscan integrar fe y vida, contemplación y acción, vocación y profesión. En su figura, el sensus fidei se convierte en principio del discernimiento histórico. Permite leer el presente a la luz del pasado sin sucumbir al espíritu del mundo. Hoy, cuando la cultura tiende a disociar el intelecto del servicio, su pensamiento recuerda que todo saber debe conducir a la caridad. Cuando la espiritualidad corre el riesgo de reducirse a emociones, su ejemplo enseña que el espíritu actúa también en la disciplina y el trabajo. Cuando la fe se ve presionada por ideologías que absolutizan la técnica o la identidad, su voz invita a volver al principio. La condición nada significa entre los monjes. En esa frase late la revolución cristiana más profunda, la igualdad ontológica de todos los redimidos, fundada no en derechos humanos abstractos, sino en la filiación divina. El sensus fidei no es simple sentimiento religioso, es participación en la mente de Cristo. Por eso, discernir vocacionalmente implica dejarse configurar por él en todas las dimensiones del ser. Isidoro enseña que el trabajo, cuando se ofrece en espíritu de obediencia y amor, se transforma en acto teológico. En su visión, incluso el error y la fatiga pueden ser redimidos si se integran en el dinamismo de la gracia. No hay nada útil en el reino, no hay nada inútil en el reino de Dios, habría podido decir. Quien busca su vocación debe preguntarse con Isidoro, ¿esta decisión resuena con el credo que profeso? ¿Tiene el sabor de la verdad evangélica o solo el brillo de la novedad? ¿Me impulsa a servir o a destacar? Estas preguntas impregnadas del sensus fidei actúan como brújula interior que orienta la vida cristiana en medio de la confusión contemporánea. En el silencio del monasterio sevillano, cuando la campana de mártires de Maitines despertaba a los monjes, Isidoro percibía en cada sonido que repetía una verdad eterna. El día comienza y termina en Dios. Esa conciencia estructuró su teología del trabajo y del tiempo. El monje que se inclina sobre la tierra o el pergamino participa del ritmo divino que sostiene el cosmos. La oración sin trabajo se vuelve abstracción. El trabajo sin oración, alienación. Solo su unión produce sabiduría. De ese equilibrio nace su legado más perdurable. La visión de una iglesia donde la inteligencia sirve, el trabajo santifica y la humildad gobierna. En un mundo obsesionado con la eficacia, Isidoro recordaría que la verdadera fecundidad es interior. En un contexto que idolatra el rendimiento, su etimología se levanta como un monumento de gratuidad, una obra hecha no para la gloria personal, sino para preservar el orden de la verdad. El sensus fidei de San Isidoro se manifestó por tanto en su capacidad de discernir el pulso divino en lo cotidiano.
Supo que la historia no avanza por fuerza ni ingenio, sino por fidelidad, y su fidelidad se expresó en la ordenación del saber y del trabajo al servicio del reino de Dios. De esta raíz brotaría toda la espiritualidad laboral de Occidente, desde los scriptoria medievales hasta la doctrina social de la Iglesia. Para el creyente contemporáneo, su ejemplo es invitación a reconciliar intelecto y manos, oración y esfuerzo, fe y razón. El trabajo que permanece rutinario puede ser altar, la lectura más ardua, plegaria, la fatiga, oblación. En el misterio de la vocación, cada tarea puede transfigurarse si se realiza con la intención recta. Así el cristiano se convierte, como Isidoro, en cooperador de la creación. La historia de San Isidoro nos recuerda que el discernimiento no consiste en oír voces nuevas, sino en reconocer la melodía antigua que el Espíritu entona en el alma. Su vida es una sinfonía de obediencia, el ritmo de las horas, la armonía de la comunidad, el compás del trabajo y la oración. En ese concierto silencioso se revela la santidad del cotidiano, la eternidad del instante. Y al final, cuando la pluma del sabio descansó sobre el pergamino, y el sol de Hispania se puso tras los muros del monasterio, su legado quedó grabado no solo en códices, sino en el corazón de la Iglesia, la convicción de que el trabajo humano, cuando se ilumina por la fe, se transforma en acto de caridad divina, porque en el fondo todo discernimiento, el sensus fidei, no es otra cosa que el eco del verbo en el alma, esa resonancia interior que hace que el cristiano al elegir elija siempre lo que conduce al amor. Consecuencia de la tradición apostólica. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios los bendiga y la Santísima Virgen interceda por cada uno de nosotros.